Luis Enrique, mucho gusto. Qué gustazo, hombre. Puchiga, qué gran cargo el suyo, ¿no? Es una enorme responsabilidad, pero en un trabajo de equipo se pueden hacer cosas. Partamos de algo, Luis Enrique, porque el guatemalteco que no lo sufre y no lo vive, cree que no existe. Ajá. Y como a veces pasamos desapercibidos grandes problemas que tiene este país, sí. ¿Cuáles son, digamos, aquellos porcentajes, datos o historias que le deberían de pegar al guatemalteco correspondiente al tema de la desnutrición? Un gravísimo es el tema de la lactancia materna. En Guatemala pensaron que había pasado a ser fuera de moda el lactar, el dar pecho a los niños y niñas, y 51 de cada 100 mujeres no están dando lactancia materna en este momento. 49% aceptan que dan lactancia a sus pequeños. Puede ser porque da vergüenza sacar el pecho, o porque las condiciones laborales influyen, o porque diversos factores culturales y educativos están también marcando, pero Guatemala hoy tiene un problema nutricional vinculado a esa primera etapa de la lactancia materna. El tema de nutrición crónica aguda, ¿qué tanto afecta a los niños guatemaltecos? ¿Cuántos mueren? En realidad tendríamos que hacer un análisis a profundidad de cómo se encontraba hace algunos años la situación, porque ni siquiera se medía. Tenemos evidencia de que en el 2004, 2005 la medición era bastante incipiente y paulatinamente, con el impulso que le dio el ingeniero Andrés Botrán, fue midiéndose más. Las estadísticas más recientes que tenemos es un 49.8% de prevalencia de desnutrición crónica a partir de la evaluación 2009, 2008, 2009 que se hace en la Encuesta Nacional de Salud Materna Infantil, y un 1.4% de desnutrición aguda. Es decir, el impactante número de la desnutrición aguda que suscita imágenes de muerte, de dolor, de sufrimiento, por muchísimos años borró del imaginario el 49.8% de la desnutrición crónica. Y en consecuencia fuimos perdiendo puntos de coeficiente nacional, fuimos perdiendo desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo social. Y la historia nos dice que por muchísimos años pareciera que las administraciones públicas este tema no lo veían como importante, lo veían como, pues, algo que sucedía, pero que era parte ya del diario vivir. Y no quiero culpar a la población, sino quiero decir que es un trabajo compartido, que no es únicamente de gobierno, sino que involucra a entidades como la suya que comunica, pero también a otras instancias que ya están trabajando al respecto. Antes no existía. Una pregunta. Yo veo que muchísimas de las críticas van versadas sobre ustedes. Lo que la gente desconoce probablemente es de que alrededor de ustedes, para ejecutar ustedes sus proyectos, todos sus planes, tienen alrededor 21 ministerios que deberían de trabajar, y ellos deberían de dar el ok, de aprobar e incluso apoyarlos a ustedes en algunas decisiones en donde están trabajando de la mano. Nos pudiéramos atrever a decir de que hay algunos ministerios que han dejado por un lado y por lo tanto se rezaga o se atrasa alguno de los planes o proyectos de la CESAR. Su pregunta es bien importante, porque en realidad nos permite contar que en muchos momentos la ejecución presupuestaria pareciera que se vuelve el centro de la atención de todo lo que hacemos. En principio porque ahora se puede medir, antes no se medía, ahora está el Ministerio de Salud, Finanzas Públicas, está CEGEPLAN y CESAN 24 horas, cada 24 horas revisando cómo está la ejecución presupuestaria. Pero eso no se veía anteriormente. La ejecución presupuestaria es solo un factor de los muchos que estamos midiendo. Hoy día estamos viendo en el terreno qué es lo que sucede, y eso nos da la pauta porque se concentra mucho de la crítica de una bancada de oposición concretamente y de un honorable diputado que se concentra en eso porque lo conoce, pero en muchos casos pisotea los conceptos técnicos porque los desconoce a profundidad. Pero en realidad concentrarnos en la ejecución presupuestaria puede ser un craso error. ¿En qué tenemos que concentrarnos? En lo que está pasando en el campo, en cómo está la implementación de las intervenciones, en cómo está la medición. Y para eso nosotros recibimos 1.500.000 datos mensuales para poder tener un establecimiento de información que puede ver en la pantalla de su computador, de su iPad, el señor presidente y la señora vicepresidente en todos los momentos. ¿Cómo logramos que la gente, el ciudadano, no perciba el tema de la desnutrición manejado por algunas autoridades del gobierno como algo de marketing, en beneficio de ganar adeptos políticos y demás? Porque yo creo, y mi percepción es ajeno al trabajo que ustedes están haciendo, gracias, que otros agarran a veces la bandera del proyecto, diciendo que es un proyecto innovador, que de hecho lo es, porque antes no se podía medir y demás, diciendo que han hecho maravillas, y después la oleada de la incertidumbre, de la preocupación del ciudadano se va, y entonces ellos ya no vuelven a hacer nada. ¿Cómo hacemos para que el político no juegue con la necesidad del pueblo y de verdad le ponga empeño a un proyecto como este? Número uno, salvando los sistemas de información. El sistema de información que se tiene hoy día es reconocido a nivel internacional, y no solamente en Inglaterra y en otros países que nos hacen evaluaciones, sino también a nivel centroamericano. El ejemplo guatemalteco de sistema de información se va a replicar en países hermanos y vamos a tener más entidades que están tomando el ejemplo de sistema de información
que tiene características puntuales de recogido de campo, de cruce de información a nivel central, pero que ante todo tiene involucramiento ciudadano, porque justamente el colgar cifras de desnutrición, pero también colgar cifras de muerte, eso es transparencia. Y tenemos que hacer el reconocimiento de que esa transparencia está permitiendo la continuidad de la Alianza por la Nutrición, por ejemplo, que cree en lo que se está haciendo. Si tuviéramos que mencionar el primer aspecto, salvar el sistema de información. El segundo aspecto, la ventana de los 1000 días, esa que empieza por la lactancia materna, que habla de la higiene en el hogar, que habla de los micronutrientes, de la vitamina A, esa se tiene que preservar, se tiene que resguardar, porque países exitosos han evidenciado que la ventana de los 1000 días tiene cualidades suficientes, costo-beneficio, para generar reducción en la desnutrición crónica. ¿Error haber ofrecido demasiado o no es un error? En realidad, Guatemala ¿cuánto se ofreció? merece 10%, una reducción del 10%. 49.8%, Efectivamente. un 10% de avance, digamos. Y le voy a contar una anécdota, si me permite. Hay un honorable diputado que dijo un día, yo meto mis manos al fuego porque ustedes no logran ese 10%, dijo en un programa de televisión, me lo dijo a mí. Y en realidad, yo le pediría a él que no metiera sus manos al fuego porque no lo logremos, sino que metiera sus manos al trabajo para que lo hagamos más rápido. Porque, mire, solo voy a comentar algo, no es el gobierno el que perdería si no se logra el 10%, es el país entero, porque el Pacto Hambre Cero dejó de ser una actividad de gobierno y pasó a ser un esfuerzo social de cambio. Pero ese 10%, ¿quién lo mencionó? ¿Fue usted? ¿Fue el presidente? ¿Fue la vicepresidenta? No con esto estoy diciendo que no se ha hecho nada, porque como usted bien lo dice, el tema aquí es de país, no me importa qué gobierno lo esté trabajando. Exacto. O sea, a nosotros, a cualquier ciudadano, le gusta saber que las cosas van mejorando, porque peor sería que escucháramos malos números. Podemos dar la certeza que van mejorando. ¿Quién dio ese 10%? Hay un análisis del movimiento SUN, el Scaling Up Nutrition, que a nivel internacional dice que los países que implementan bien la ventana de los 1000 días están sus promedios de reducción por encima de 2 puntos al año. Ese dato nos da la pauta de que a partir de la experiencia de Bangladesh, si logramos tener el 80% de las coberturas de la página 20 del plan del Pacto Hambre Cero, la reducción va a ser por encima de 2 puntos. Guatemala merece esa cifra. ¿Cuál ha sido por años la reducción? En los 166 municipios Hambre Cero, 1.5 en 15 años. 1.5, estamos hablando de 0.10, ni siquiera medio porcentual al año. Esas cifras son las que uno debe en algún momento sentir retado al guatemalteco y como sociedad decir, yo tengo que cambiar y tengo derecho a aspirar, a soñar y a pensar mucho más allá en esas metas. Característica de la meta. Si te están diciendo que es imposible de lograrla, esa es la meta a la que le tenemos que apostar. Porque justamente la meta difícil, la meta sencilla de decir, vamos a reducir 1 punto, vamos a reducir 2, eso no hubiera tenido sentido. Lo impactante es que Guatemala confíe en sí misma como sociedad y empiece a provocar el cambio. ¿Y cómo se logra? Con aspiraciones así. Reducir 10 puntos de nutrición crónica significaría intelecto, crecimiento económico, significaría desarrollo humano, significaría un cambio grande. Partiendo del objetivo de cuestionar. A ver. Que cualquier ciudadano, cualquier asociación, lo primero que pudiera hacer es que ustedes la forma en que lo están midiendo y los resultados que le entregan paulatinamente a la ciudadanía sobre los avances que tienen son datos del gobierno, son datos que la gente desconoce, cómo los obtienen. Porque eso es lo que hace normalmente la gente. Usted me está enseñando datos del gobierno, señor. No sé si usted contrató una empresa externa como para que le haya hecho los datos o si ustedes mismos están sacando los datos. ¿Cómo tiene certeza, digamos, el guatemalteco de lo que hoy por hoy están haciendo ustedes y lo que ustedes mencionan como avance? Ok, ¿dónde está la cámara para que le eche una mirada a closopito por acá? Ciudadanía guatemalteca, les digo con total honestidad, estamos en este momento haciendo mediciones lo más certera posible para dejarle la verdad a usted, porque la verdad no la vamos a mostrar nosotros en estadísticas y en cifras, sino en cambios reales en la población. Tenemos al Instituto de Nutrición, el instituto más famoso del mundo, que siglas en inglés es IFPRI, el instituto más famoso detrás de nosotros, analizando cada dato. Cuando hacemos levantados de información en el terreno se van a Washington, en Washington los evalúan y vienen de regreso para que la evaluación de impacto sea medible. La cooperación española y AID invirtieron arriba de 18 millones de quetzales en que esos datos fueran certeros porque lo que queremos decirle es la verdad a usted. ¿Para qué mentirle si a la larga usted se va a dar cuenta de lo que está sucediendo? Es importante que partamos de eso, la confianza que se debe generar en la estadística, en la cifra, que tiene que ir a la larga madurando, porque Guatemala no era un país que tuviera cultura de información y ahora estamos suscitando esos datos. Es importante. Algunos datos, eso. digamos, la desnutrición crónica afecta de 8 a 10 niños y niñas indígenas, para partir, eso es un dato que sacamos acá. Sí.